Mi novio me humilló en su fiesta y, cuando finalmente dejé de importarle, no soportó mi indiferencia. Todo comenzó la noche de su cumpleaños. Mientras soplaba las velas del pastel, Juan Martín, mi pareja durante 4 años, bailaba de manera demasiado cercana con Emilia López, su amiga de la infancia. La música sonaba fuerte y las risas llenaban el aire, pero algo en las miradas de las personas a nuestro alrededor me inquietaba. Parecía que disfrutaban de un espectáculo que yo no había elegido protagonizar. Sin perder la calma, abrí una botella de cava y con una sonrisa dije: no deberían besarse con este ambiente. El comentario, aunque hecho con ligereza, provocó que el rostro de Juan se endureciera al instante. Ana Morales, ¿no ves que solo estamos bromeando? Siempre haces un drama de todo, replicó, minimizando lo que sentía y tratando de desviar la atención hacia mí. A pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura, la atmósfera se hizo aún más pesada cuando uno de sus amigos intervino. Ana, lo que acabas de decir estuvo fuera de lugar. ¿Cómo puedes poner a Juan en una situación tan incómoda delante de todos? Incluso Emilia, con una actitud aparentemente casual, añadió: Juan y yo solo somos amigos. Siempre bailamos así, y todos aquí lo saben. Y como si fuera poco, remató con una frase que caló profundo. Si hubiera querido estar con Juan, ya habría pasado hace mucho tiempo. No hay espacio para ti. Aquel momento, cargado de críticas y comentarios hirientes, me dejó en silencio. Por un instante, sentí cómo el dolor atravesaba mi pecho, pero algo en mí cambió. Miré a todos con calma y dije: diviértanse. No seré más la molestia aquí. Tengo cosas más importantes que hacer. Tomé mi bolso y salí sin mirar atrás, dejando que la fiesta siguiera sin mí. Cuando cerré la puerta detrás de mí, escuché cómo la voz de Juan, molesta pero despreocupada, decía: no se preocupen por ella, solo está haciendo drama. La música continuó, las risas llenaron el aire y la fiesta siguió animada, como si mi ausencia no significara nada. Mientras tanto, en el taxi de regreso a casa, la indiferencia que sentí de todos en esa sala resonaba más fuerte que la música. Por primera vez en mucho tiempo, no me importaba. Juan no se preocupaba por cómo me sentía, y eso, finalmente, me hacía ver que yo tampoco debía preocuparme por él. Al llegar a casa, Juan ya estaba allí, sentado en el sofá, con el rostro tenso y un cigarro en la mano. ¿Tenías que avergonzarme así frente a todos?, me espetó, como si fuera yo la culpable de su propio comportamiento. Lo miré sin interés, cansada de esa dinámica que se repetía una y otra vez. ¿Te avergoncé?, respondí con calma, sin la intención de discutir. Me quité los zapatos, tomé mi ropa y fui al baño para darme una ducha. El agua caliente parecía lavar más que el cansancio de la noche. Recordé cómo, durante los primeros meses de nuestra relación, habíamos ahorrado juntos para comprar el coche que ahora estaba estacionado en nuestra entrada. Un coche donde, según Juan, no podía comer ni maquillarme para no ensuciarlo, pero esas reglas nunca parecían aplicar cuando Emilia estaba en el asiento del pasajero. Era como si ella tuviera un permiso tácito para cruzar límites que a mí me estaban prohibidos. Cuando salí de la ducha, Juan seguía en el mismo lugar, pero su expresión era diferente. Ana, realmente no hay nada entre Emilia y yo. Si quisiéramos estar juntos, ya habría pasado hace mucho tiempo. ¿Por qué haces tanto drama?, dijo, como si esas palabras fueran suficientes para borrar años de inseguridades y conflictos. Lo miré fijamente antes de responder. Ya te dije que no me importa. Ustedes son los obsesionados. Yo estoy cansada, Juan. Hoy trabajé, corrí a tu fiesta sin siquiera comer algo, y ahora solo quiero dormir. ¿Puedes dejarme en paz por una noche? Sin esperar respuesta, me dirigí al cuarto de huéspedes y cerré la puerta. Su rostro incrédulo era la prueba de que no esperaba esa actitud de mi parte. Siempre había sido comprensiva, incluso sumisa, cediendo en nuestras discusiones y esforzándome por mantener nuestra relación a flote. Pero algo había cambiado dentro de mí esa noche. Escuché cómo rompía algo en la sala, quizás esperando que saliera a consolarlo. Pero esta vez no lo hice. Simplemente estaba demasiado cansada para calmar sus berrinches. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi desayuno, sentí algo diferente. Por primera vez en años, no había quejas sobre la sopa demasiado espesa o el pan demasiado seco. Solo tenía que preocuparme por calentar un vaso de leche de soja y cocinar un huevo para mí. Y sorprendentemente, era perfecto. Me di cuenta de que no necesitaba tanto a Juan como había pensado. Había pasado demasiado tiempo sacrificándome por alguien que no valoraba mi esfuerzo y finalmente entendí que merecía algo mejor. Después de desayunar, revisé las redes sociales, algo que normalmente evitaba después de una pelea con Juan, pero esta vez fue diferente. Vi una publicación de Emilia, una foto en su cuenta de Instagram, en la que estaba dentro del coche de Juan, con la leyenda: gracias por siempre estar ahí, amigo. Mi corazón no dolió. No, como esperaba. En su lugar, sentí una confirmación de lo que ya sabía. Juan siempre priorizaba a Emilia sobre mí, y yo estaba cansada de justificarlo. Recordé cómo, al inicio de nuestra relación, Juan me había dicho que el asiento del copiloto estaba reservado solo para mí. Es nuestro coche, Ana. Es especial, había dicho. Pero esa promesa parecía haber sido olvidada hace mucho tiempo. Ahora, cada gesto suyo solo
reafirmaba que yo era una opción, no una prioridad. Sin embargo, en vez de sentirme derrotada, experimenté algo diferente. Alivio. Alivio porque esa mañana no había nadie criticándome, pidiéndome explicaciones o cuestionando mis decisiones. Cuando regresé del trabajo esa tarde, Juan estaba en casa. Parecía incómodo, como si no supiera cómo dirigirse a mí. Por primera vez en años no intentó iniciar una discusión. Quizás era mi indiferencia lo que lo descolocaba, pero para mí, esa actitud era un respiro. Durante nuestra cena silenciosa, noté cómo revisaba constantemente su teléfono. El tono de notificación especial que había configurado para Emilia sonó varias veces, pero no hizo ningún esfuerzo por ocultarlo. No sentí celos, solo un vacío que ya no estaba dispuesta a llenar. Esa noche, mientras revisaba algunos correos en mi computadora, un pensamiento me cruzó la mente. ¿Qué pasaría si dejara todo esto atrás? Me di cuenta de que ya no quería lidiar con las explicaciones interminables, las discusiones sin sentido y las promesas vacías. Había vivido años convencida de que Juan era mi destino, pero en realidad, él solo era una lección. Una lección sobre lo que no debía aceptar en mi vida. Al día siguiente, mientras Juan estaba fuera, comencé a empacar mis cosas. No fue un acto impulsivo. Al contrario, fue una decisión meditada, libre de rabia o resentimiento. Simplemente sabía que merecía algo mejor. Guardé mis pertenencias en silencio, dejando fuera las cosas que él había comprado para mí, porque ya no quería llevar conmigo nada que me recordara a él. Antes de cerrar la última maleta, escribí una nota. Gracias por los recuerdos, pero merezco algo más que palabras vacías. La dejé sobre la mesa y salí por la puerta sin mirar atrás. Mientras el taxi se alejaba, miré la ciudad desde la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba de verdad. Las luces de Madrid, que antes parecían opacas y distantes, ahora brillaban con una intensidad nueva, como si reflejaran el inicio de algo. No sabía exactamente qué me esperaba, pero estaba segura de una cosa. Cualquier cosa sería mejor que vivir siendo una sombra en la vida de alguien más. Pasaron algunos días desde que dejé la casa de Juan. Durante ese tiempo, no hubo mensajes, llamadas ni intentos de contacto por su parte. Al principio, pensé que sentiría dolor, tristeza o incluso remordimiento. Pero, sorprendentemente, lo único que sentí fue paz. La ausencia de su presencia era un alivio que no había anticipado. Finalmente, mi vida estaba en silencio, un silencio que me permitía pensar en mí misma por primera vez en mucho tiempo. Comencé a redescubrir las pequeñas cosas que había dejado de disfrutar. Los paseos por las calles de Madrid al atardecer, leer un libro en una cafetería tranquila y simplemente estar conmigo misma sin sentir la presión constante de agradar a alguien. Era como si una nueva versión de mí estuviera emergiendo, una versión que había estado oculta bajo capas de inseguridades y sacrificios innecesarios. Un día, mientras organizaba mis cosas en mi nuevo apartamento, encontré una caja con fotografías de los primeros meses de mi relación con Juan. Había risas, viajes y momentos felices. Pero al observarlas detenidamente, me di cuenta de algo que nunca antes había notado. En todas esas fotos, yo estaba esforzándome por encajar, por ser suficiente, mientras que él siempre parecía tranquilo, seguro de que yo nunca me iría. Esa versión de mí ya no existía. Con una sonrisa tranquila, cerré la caja y decidí guardarla en un rincón, no como un recuerdo doloroso, sino como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Una tarde, recibí un mensaje inesperado. «Ana, ¿podemos hablar?» Era de Juan. Durante unos segundos, consideré ignorarlo, pero decidí responder. «No hay nada que discutir, Juan. Ya tomé mi decisión». Él insistió. «Por favor, solo quiero verte una vez más. Necesito explicarte algo». Contra mi mejor juicio, acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Quería ver qué tenía que decir después de todo este tiempo. Nos encontramos en un café cerca de mi trabajo. Cuando lo vi, noté que algo en él había cambiado. Su habitual arrogancia había desaparecido, y en su lugar había una expresión de incomodidad y arrepentimiento. «Ana, he estado pensando mucho en lo que pasó», comenzó, evitando mi mirada. «Sé que cometí errores, pero nunca quise hacerte sentir menos. Emilia, ella nunca significó nada para mí de la forma en que tú lo hiciste». Escuché sus palabras con calma, sin interrumpirlo. Ya no sentía la necesidad de defenderme, ni de convencerlo de nada. «Juan», respondí cuando terminó, «no se trata de Emilia ni de lo que pasó en tu cumpleaños. Se trata de mí. Pasé demasiado tiempo olvidándome de quién soy para intentar ser suficiente para ti. Y ahora entiendo que no necesito hacer eso por nadie». Él asintió, como si finalmente entendiera algo que siempre había estado frente a él. «Espero que encuentres lo que buscas, Ana», dijo al levantarse, su voz cargada de sinceridad. Lo observé marcharse, sintiéndome más ligera. Ese capítulo estaba finalmente cerrado. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana, me sentí llena de esperanza.
había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, estaba viviendo para mí, y eso era más que suficiente. Continuación. Con el capítulo de Juan finalmente cerrado, mi vida tomó un giro inesperado. Empecé a enfocarme completamente en mí misma, en mis metas y en las cosas que realmente me apasionaban. La rutina dejó de sentirse como una carga, y poco a poco fui llenando mi vida con momentos y decisiones que reflejaban quién era realmente. En el trabajo, mi jefe me asignó un proyecto importante, con un cliente potencial. Era una oportunidad para demostrar mis capacidades, algo que durante mucho tiempo había pasado a segundo plano por priorizar la relación con Juan. Me preparé con dedicación, y cuando llegó el día de la presentación, todo salió mejor de lo que había esperado. El cliente quedó encantado, y mi jefe me llamó aparte para decirme: esto podría significar una promoción, Ana, sigue así. Ese reconocimiento, algo que había buscado por años, llenó mi corazón de orgullo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, decidí detenerme en un parque cercano. Las luces de las farolas se reflejaban en un pequeño estanque, y el aire fresco de Madrid me recordaba cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Me senté en un banco, disfrutando de la tranquilidad, cuando de pronto sentí vibrar mi teléfono. Era un mensaje de Emilia. Hola, Ana. Sé que probablemente no quieras saber nada de mí, pero siento que necesito decirte algo. ¿Podemos hablar? Mi primer impulso fue ignorarla. Después de todo, durante años, ella había sido una presencia constante en los problemas de mi relación con Juan, pero algo en su mensaje parecía diferente, quizás sincero. Después de unos minutos de duda, respondí: está bien, dime qué necesitas decir. Nos encontramos al día siguiente en una cafetería. Emilia llegó antes que yo, y parecía nerviosa, algo que nunca había visto en ella. Gracias por venir, Ana, dijo mientras se sentaba frente a mí. Quiero disculparme. Durante mucho tiempo supe que mi relación con Juan te incomodaba, pero lo ignoré. Él siempre me decía que no tenía nada de qué preocuparme, que tú entendías nuestra amistad, pero ahora entiendo que mi comportamiento fue egoísta. La miré en silencio, dejándola continuar. Quiero que sepas que nunca tuve la intención de interferir en tu relación, pero también entiendo que mi presencia constante no ayudó. Después de todo lo que pasó, Juan y yo nos distanciamos. Creo que ambos necesitamos aprender a valorar las relaciones de manera diferente. Sus palabras me sorprendieron. Nunca esperé que Emilia asumiera su parte en lo que había sucedido. Agradezco que me lo digas, respondí con sinceridad. No tengo rencores hacia ti, pero también sé que ya no quiero vivir en ese tipo de dinámicas. Creo que tanto tú como yo aprendimos algo importante de todo esto. Nos despedimos de manera cordial, y por primera vez, sentí que realmente podía dejar atrás todo lo relacionado con Juan y Emilia. Esa etapa de mi vida había llegado a su fin, y ahora estaba lista para abrazar lo que viniera a continuación. Los meses siguientes fueron una etapa de renovación para mí. Comencé a tomar clases de arte, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca me había permitido por falta de tiempo o motivación. También volví a salir con amigos que había descuidado durante años. Las risas y las conversaciones llenas de complicidad eran un recordatorio constante de que había mucho más en la vida que relaciones complicadas. Un día, mientras caminaba por el barrio después de una clase, me encontré con una pequeña galería que exhibía obras de artistas emergentes. Al entrar, sentí una conexión inmediata con las pinturas y esculturas. Hablé con el curador, un hombre llamado Lucas, cuya pasión por el arte era contagiosa. Deberías probar exponer tus propios trabajos algún día, dijo con una sonrisa mientras admiraba uno de mis bocetos. Su comentario me hizo reír, pero también plantó una semilla en mi mente. ¿Y si realmente podía crear algo que valiera la pena mostrar? Ese encuentro marcó el comienzo de una nueva etapa creativa en mi vida. Empecé a trabajar en un pequeño proyecto personal, un mural que representaba mi propio viaje de autodescubrimiento. Cada pincelada era una forma de sanar y expresar las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. En una inauguración meses después, Lucas me invitó a exponer mi trabajo en su galería. Cuando vi a la gente admirando mi obra, sentí algo que nunca antes había experimentado, un orgullo genuino y pleno, no basado en la aprobación de nadie más, sino en mi propia capacidad para crear algo único. El tiempo continuó pasando, y con cada día que transcurría, me sentía más segura y en paz con la persona en la que me estaba convirtiendo. Había aprendido a disfrutar de mi propia compañía y a valorar las cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas. Mi vida estaba completamente transformada, y el capítulo de Juan y Emilia se sentía como un recuerdo lejano, una etapa que me enseñó lecciones importantes sobre amor propio y límites. Un día, mientras revisaba mi correo, recibí una invitación inesperada. Era de Lucas, el curador de la galería donde había expuesto mi mural. Ana, estamos organizando una nueva exposición colectiva, y creo que tu trabajo sería perfecto para el tema. ¿Te gustaría participar? No podía creerlo. La idea de que mis obras fueran exhibidas junto a las de otros artistas me llenaba de emoción, pero también de nervios.
Sin embargo, decidí aceptar el desafío. Durante las semanas que siguieron, me sumergí completamente en la creación de nuevas piezas. Cada obra era una representación de mi viaje personal, el dolor, la sanación y, finalmente, la alegría de redescubrirme. Fue un proceso catártico que me permitió poner en perspectiva todo lo que había vivido y lo lejos que había llegado. El día de la inauguración, la galería estaba llena de personas. Amigos, colegas y desconocidos paseaban entre las obras, comentando y admirando cada detalle. Una de mis piezas, titulada Renacer, parecía captar especialmente la atención. Era un retrato abstracto de una mujer rodeada de luz, emergiendo de sombras que se disipaban a su alrededor. Para mí, era el reflejo perfecto de mi transformación. Mientras observaba a la gente interactuar con mi arte, sentí una mano en mi hombro. Era Lucas, sonriendo con orgullo. Tu trabajo es impresionante, Ana. Es auténtico, lleno de emoción. Estoy seguro de que esta es solo la primera de muchas exposiciones para ti. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Por primera vez, no solo sentía que había cerrado un capítulo doloroso, sino que también estaba escribiendo uno completamente nuevo, lleno de posibilidades y esperanza. Cierre reflexivo. Esa noche, mientras caminaba por las calles iluminadas de Madrid, pensé en todo lo que había vivido en los últimos meses. Recordé la humillación en aquella fiesta de cumpleaños, las discusiones interminables con Juan y la sensación de estar atrapada en una relación que no me valoraba. Pero ahora, todo eso parecía una vida pasada, una historia que pertenecía a otra persona. La versión de mí misma que existía hoy era fuerte, independiente y creativa. Había aprendido a ponerme en primer lugar, a decir no cuando algo no me hacía feliz, y a buscar aquello que realmente alimentaba mi alma. Las relaciones que antes definían mi vida ahora eran solo parte de un paisaje más amplio y lleno de color. Al mirar al horizonte, con las luces de la ciudad brillando a lo lejos, sentí que finalmente estaba en paz. No sabía exactamente qué me deparaba el futuro, pero estaba segura de algo. Estaba lista para enfrentarlo con una versión renovada de mí misma, porque al final, todo lo que había vivido me llevó a este momento, y este momento era todo lo que necesitaba.